peruano que se caracterizó por ser un esclavista moderno. Y irónicamente le va a dar libertad a un grupo social muy marginal en nuestro país. O sea, Ramón Castilla, ¿no? ¿No se escuchó su hermano? Ramón Castilla que nos dio la libertad. Ya, liberó, ¿no?, a los afroamericanos. San Martín dio la libertad de vientres, pero Ramón Castilla, ¿qué hizo? Les dio la libertad absoluta a todos, pero también trajo a los chinos culí y los trajo con contratos muy desventajosos y que prácticamente se convertían en esclavos, ¿no? Tenían que trabajar 15 veces para poder ser libres, tener ciertas libertades. Entonces, si te das cuenta, esto de aquí se cambió, ¿no? Te habla de los procesos evolutivos, pero a veces el hombre muestra elementos negativos. Peor presidente del Perú, ¿quién podría ser, según tu criterio? Está difícil, profe. Fujimori, podría ser Castillo, ¿no? Belaúnde Terry, algunos que dicen, no, Belaúnde. Algunos dicen Ramón Castilla. Papi, ¿cuál presidente del Perú? Castillo. Velasco, puede ser, discutible. Velasco. Alan García, que hay un batiente que lo mencionó. Velasco también. ¿Peor presidente del Perú, papi? Fujimori, ¿no? También, miren, tenemos un ranking muy complejo sobre los peores presidentes del Perú. Ya, entonces, vamos a nuestro siguiente temita. Ya matamos esto acá. Ya está. La prehistoria. Miren, muchachos, para entender prehistoria, tú tienes que comprender de cuándo a cuándo se da la prehistoria, qué es la prehistoria y cómo está dividida la prehistoria. Se dice, ¿no?, que la prehistoria es desde la aparición del hombre hasta el inicio de la escritura. En todo este gran periodo vamos a ver el desarrollo humano, ¿no? Ojo, vamos a explicarlo un poquito a poco. El desarrollo humano. Luego vamos a mencionar sus partes, cómo está dividido. La aparición del hombre, podemos hablar de procesos evolutivos, porque pasa la herencia, neandertal, el Homo sapiens y demás. Y la tradición de la escritura, ¿con qué escritura? La escritura cuneiforme. Profe, pero la escritura cuneiforme no aparece en el mundo asiático, pero en África también hay otro tipo de escritura. ¿Cuál es ese otro tipo de escritura? ¿Cuál es el otro tipo de escritura? Te doy una pista. Los jeroglíficos, ¿no?, de la cultura egipcia. Pero aquí hay un detalle más antiguo, es la cuneiforme, que está ya en el proceso de la edad de bronce. Hablando de eso, ¿cómo podemos vivir la prehistoria? ¿Cómo podemos vivirla? Acuérdate, ¿ya? ¿Facilito, sí o no? Paleolítico, mesolítico, neolítico y edad de los metales. ¿Ya? Entonces, recuérdate, paleolítico, mesolítico, neolítico y edad de los metales. Aquí hemos hablado que se da el desarrollo humano, ¿no? ¿Cuál es ese desarrollo humano o a qué se refiere con el desarrollo humano? Vamos desde las cositas más básicas hasta las más complejas. La más compleja, vivir en sociedad. ¿Ya? Y la más básica, ¿cuál vendría a ser? La casa, no, eso es algo complicado. A ver, te doy un palo en caso de un animal. Si en Navidad no estamos peleando con el pavo, vas a matarlo, ¿no? Tengo que embriagar. Ya, mire, el proceso evolutivo empieza primero con algo simple. Dejar de caminar en 4 patas para pasar a 2. El bipedismo, ¿no? El bipedismo es uno de los elementos, ¿no? Luego,
La evolución del lenguaje, ¿no? Eso lo vamos a ver en el Paleolítico. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior el hombre se comunica mediante sonidos, ¿no? Culturaciones, sonidos onomatopeicos. ¿Quién puede hacer un sonido onomatopeico? Fácil, ¿cuál es un sonido onomatopeico? Si decía que ahí hay un gato, y puede decir que hay un perro, no, si yo que hay una, ya, sonidos onomatopeicos, se forman aquí, ¿ya? ¿Y eso es lenguaje o no es lenguaje? Una formación incipiente del lenguaje. Muy bien. ¿Cuál será el otro proceso evolutivo? ¿Crear qué cosa? Herramientas. ¿Dónde vemos, en el de San Marcos, dónde vemos los talleres líticos? ¿Paleolítico, mesolítico o neolítico? Talleres, ¿ah? En el neolítico. En el neolítico vemos personas estructuralmente planificadas, ellas en un grupo de 10, 12, de hacer herramientas con cierto detalle. Eran talleres vamos a ver en el neolítico. ¿Dónde vemos las primeras herramientas de piedra? En el paleolítico, ¿no? En el paleolítico superior. ¿Dónde vemos la aparición del arco y la flecha? En el meso, ¿no? ¿Dónde vemos el uso de los metales? En la edad de los metales, ¿no? Bronce y posteriormente el hierro. ¿Qué cultura? ¿Qué cultura introduce el hierro a Mesopotamia? Incluso los somete a los hititas, ¿no? Los hititas van a ser aquellos que van a, con sus armas de hierro, van a destruir las armas de bronce, que se veían muy bien, pero no eran muy efectivas. ¿Ya? También vemos en el proceso evolutivo, ¿qué cosa? La creación de algo que tú le tienes fe, que será de dioses, ¿no? Divinidades. Por ejemplo, la pintura rupestre, la vamos a ver aquí, ¿no? Y se creía que el hombre lo que pintaba, eso que pintaba, se iba a trasladar a la vida real, ¿no? Se iba a suceder, ¿no? Ya luego vemos otro proceso evolutivo. La vida en comunidad. ¿No? Vemos eso. El hombre empieza por las hordas, siguen los clanes, las pequeñas aldeas y luego las ciudades. Y gobiernos, ¿no? Acá ya vemos gobiernos. Prácticamente en este periodo vamos a ver gobiernos, ¿no? Gobiernos. Ya vemos pequeños gobiernos, vemos estructuras sociales muy marcadas. ¿Qué otro proceso evolutivo habrá? Vamos a hablar del empirismo, formación incipiente del lenguaje, creación de herramientas, creación de divinidades, vida de comunidad. ¿Qué vendrá siguiente? Algo que nos gusta a todos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? El dinero, el cochino y su cerebro. ¿Cómo podemos hablar de eso? Una evolución comercial, no. Económica, ¿no? Donde el hombre es un parásito, solamente se dedica a la caza y recolección. El paleolítico, economía parasitaria. En el mesolítico conviven, ¿no? Los horticultores aún siguen siendo cazador, recolector. En el neolítico ya vemos que el hombre ha domesticado plantas y animales. ¿Cuáles son los primeros animales en ser domesticados? Uno te ayuda a cuidar tu cueva. ¿Cuál será? El perro. Y el otro animal en Europa, que no el perro, el lobo, ya está bien, pero otro animal del cual se consume la carne, tiene cachitos, es chiquito, es fácil de domesticar. La cabra, ¿no? Entonces ahí lo vemos. Ya, entonces vemos también aquí que hay una evolución sobre la economía, ¿no? Preguntita de San Marcos también fue, ¿no? ¿En qué proceso de la historia se basa la economía actual? En el neolítico, porque aquí hablamos de excedentes, división de clases sociales,
vemos que una persona se encarga de administrar los recursos de la población y que existe un ejército para cuidar, ¿no? Entonces, en el Neolítico vemos que el proceso económico ha cambiado totalmente, de una economía parasitaria a una economía de la producción. Entonces, vemos ese cambio drástico que hay aquí, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? ¿Facilita, sí o no? Ahora, hemos hablado de la evolución, hemos hablado de la prehistoria y cómo se divide. Hay personas ajenas a nosotros, porque los hemos olvidado en la historia, que han planteado teorías acerca sobre este proceso. ¿Sí? Dijeron la aparición del hombre. Ya, la aparición del hombre. Primero vino la teoría religiosa, la teoría evolutiva del hombre, que es una teoría, vamos a ponerle este nombre, creacionista, ¿no? Creacionista. Que se basa en el libro de la Biblia. ¿Qué libro? Empieza con qué? En el Génesis, ¿no? Génesis, donde dice Diosito lo creó todo, Diosito fue el creador de todo. Pregunta, esta teoría fue descartada, pero estuvo durante mucho tiempo gracias a qué periodo histórico. ¿A qué periodo histórico se encargó de cimentar eso en la población? Es un proceso histórico, muchachos, que deben de conocer. Acá no sabes sobre la edad media, ¿no? La edad media. La edad media tiene también llamada, ¿cómo se llama también? El oscurantismo, ¿no? El oscurantismo, ¿no? Proceso por el cual todo era producto de Dios, nada era producto del hombre. Porque Dios quiere fertilizar el campo. Porque Dios se va a vivir en el campo. Porque si no, Diosito nos castiga, nos quita el llegar al cielo. Porque Diosito me ha fertilizado mamá y no, ya tú sabes. Todo era Dios y no podían salir de su espacio geográfico si no venían las brujas, los brujos, ¿no? Entonces, la Edad Media se encargó de que esa teoría creacionista estuviera en las personas hasta el descubrimiento de América. Mira, desde la caída del Imperio Romano y Constantinopla hasta el descubrimiento de América. ¿Cuántos años son? ¿Más de cuánto? Casi 400 años, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero también hubo otro conjunto de personas, ¿no? Que te hablan de la teoría evolucionista. Ojo, profe, yo sé, Charles Darwin. Ya, estás hablando por eso, qué bonito. Charles Darwin es uno de los que va a hablar sobre esta teoría, ¿no? Teoría evolucionista, que el hombre se adapta, que el hombre evoluciona, que el hombre se impone en su medio social, pero no es el único. No es el único. Esas teorías parten a partir de 1770 y son 4 los científicos que van a hablar sobre este proceso. Por favor, vamos a nuestro material y te mencionan ahí a los representantes, ¿no? Entonces, cuando te hablan de Darwin, solamente es uno, es el que va a hacer el resumen de todo esto. Y por favor, quiero que me lo resaltes a Jean-Baptiste Lamarck, que fue preguntado en San Marquito. Ya, eso sí, resáltamelo. Te dice representantes, el primero, Carlos Linneo. Se le considera el padre de la taxonomía biológica, porque hizo la clasificación de los animales y plantas utilizando la nomenclatura binaria, ¿no? ¿A qué se refiere? Que fue el primero en darle nombres científicos a los animales y a plantas, teniendo en cuenta el término latín y buscando el origen del término o el origen de la denominación que tenía. Ahí tenemos uno. Luego tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? Su teoría de la evolución se apoyó en la observación geológica y biológica. El descubrimiento de fósiles le condujo a la conclusión de que las especies sufrieron cambios a través de los siglos. Si en algún momento te preguntan quién es el pionero de la teoría de la evolución,
Jean-Baptiste Land. Muchos consideran a Charles Darwin, pero Charles Darwin hace un resumen, ahora lo vamos a ver. Ya, entonces apúntalo por ahí. También tenemos a Thomas Malthus, ¿no? 1766-1834, y te menciona, ¿no? Que él introduce la noción de supervivencia de los más aptos. Eso también lo escuchas de Charles Darwin, ¿no? Darwin te dice que la evolución parte de aquellos que se adaptan, de la evolución más apto y del alto. ¿Ya? Entonces, eso hay que ir dándole a quien corresponde, ¿no? Al conducir que el crecimiento de la población supera la disponibilidad de los recursos. Finalmente, tenemos a Charles Darwin, que es el mayor expositor de la teoría evolucionista, ¿no? Pero hoy acabamos de reconocer el trabajo de otros personajes, ¿no? Charles Darwin, ¿qué te dice en su teoría de la evolución? A ver, para empezar, máximo representante, autor del origen de las especies por medio de la selección natural. Las especies son producto de una evolución a través del tiempo, debido a los siguientes principios. Selección natural, que ya sabemos es la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos. Adaptabilidad, es el acomodamiento de los seres vivos ante los cambios. Y mutación, son los cambios que presenta una especie. ¿Quién me puede dar un ejemplo de selección natural en el Perú? Selección natural en el Perú, en nuestro querido Perú. ¿Quién me puede mencionar eso de la selección natural en nuestro querido Perú? ¿Qué animal de nuestro país ha pasado por este proceso? Son todos, pero hay uno que muestra características muy particulares. ¿Cuál será? ¿La vaca como especie? Las alpacas. A ver, recordando también un poquito de historia del Perú. ¿En qué lugar vemos las representaciones más antiguas de animales? En Cusco te dice el ombligo del mundo, que muchos ha sido en forma de puma, ya puede ser, pero hay otra cultura, hay un proceso histórico más atrás donde hace la representación de este animal. ¿Cuál será? A ver, vamos por culturas. A ver, antes de Incas, cultura Wari. ¿Qué animales representa la cultura Wari? Ya, las serpientes bicéfalas, un pie. Otro animal, de arañas, el jaguar. Otro animal, tiene su chalinita blanquita. ¿Qué animal será? El cono, ya. Hasta ahí estamos, ya. Antes de Tiahuanaco, ¿qué cultura está? Importante, cualquiera. Otra. Nazca está muy atrás. Chavín está más atrás de Nazca. La cultura Chimulambayeque. ¿Qué representa Chimulambayeque? Aves, ¿no? Y a su dios Nailán. Ahí tenemos al Nailancito. Ya, entonces hasta ahí mira, vamos viendo animales como el cóndor, las serpientes. En la cultura, por ahí lo mencionaron Chavín, se habla de las figuras como los caimanes, se habla de los personajes felinos, las aves, ¿no? Entonces, hasta ahí ya, Chavín es la cultura panandina. Antes de Chavín, ¿qué cultura está? Y es una cultura del preceánico. En nuestro contexto sería nuestro neolítico, que es dispara del europeo. ¿Cuál sería qué animal se representa en la cultura caral? Incluso en caral se utilizan sus huesitos para hacer flauta. Casi parecía la llama, más antigua. Las alpacas y las víctimas. ¿Dónde están representadas? Están en una cueva, ya tenés una pista. Lo hizo el hombre de las cavernas, lo pintó ahí en la cabeza. ¿Cómo se llama? En nuestro Perú tenemos a la oricocha, tenemos paicán, chivateros, la oricocha y Toquepala. En las cuevas de Toquepala vemos la pintura rupestre, ¿no? El arte rupestre, ¿no? Y vemos ahí que el hombre ha representado a los auquénidos. Esos auquénidos, las llamas, las cuñas, son una muestra viva
de cómo este animal ha ido evolucionando, se ha ido adaptando, ha cambiado de tamaño. Los restos que se han encontrado en Caral nos muestran a un animal mucho más grande del que actualmente conocemos. No estaba bien inventado, lo que se ha ido adaptando a los cambios climáticos. Y los cambios climáticos son importantes, ¿no? Paleolítico. El paleolítico tiene una característica climática muy particular. ¿En qué clima se encuentra? Sabemos que es la era del hielo, pero ¿cómo se denomina históricamente ese periodo? El Pleistoceno. Bien preciosa. Acuérdate ya, aquí está el Pleistoceno. Y aquí en el Mesolítico, el Holoceno, ¿ya? No te vayas a confundir. Entonces, tenemos como primera premisa que existe el Pleistoceno y por ende las especies se denominan la megafauna, ¿no? Del cual el hombre es cazador de dos elementos muy particulares. Uno sale de la era del hielo, ¿cuál es? El mamut. Ese le gustaba porque tiene gran cantidad de carne, tiene abrigo, los huesos sirven para hacer armas, pero también hay otro aquí que no sale, que es el rinoceronte. El rinoceronte peludo, ¿no? Ya especie de la megafauna, caracterizado porque también era muy dócil, no era fácilmente de cazar. Entonces, dentro del Pleistoceno vemos que el hombre es un cazador. Cazador es un recolector. ¿Y esto cómo lo hemos denominado? ¿Qué tipo de economía? Muy bien, eso representa una economía parasitaria. Economía parasitaria. Aquí el hombre no es como tú y yo. Tiene un término muy particular y a veces se los decimos, bueno, en mi época se les decía a los jóvenes que eran muy toscos, ¿no? Empieza con T. Troglodita, ¿no? El troglodita, ¿no? Profe, pero troglodita es un término muy general, así ya vamos a ir explicando cómo se va a ir dando qué especie está en cada periodo. El troglodita, un ser muy tosco, se impone sobre los demás mediante la fuerza, no se comunica solamente por vibraciones, sino onomatopeyas, sino también se comunica por cuerpo. ¿Sí? Una característica muy particular del paleolítico. También hemos dicho que aquí, en algún momento, en algún periodo, en alguna parte del paleolítico, el hombre tiene una característica muy particular. Hemos hablado de la evolución parasitaria. ¿Cuál será este elemento particular que tiene el hombre? Se traslada de un lugar a otro. ¿Cómo se le dice ese término? ¿Nómade o sedentario? No es un nómade o nómada. Entonces se traslada de un lugar a otro en busca de alimentos, en busca de un espacio donde hay recolector y aparece el semi-nomadismo, resultado de la horticultura. ¿Sí? De la horticultura. Entonces, también en el periodo denominado Mesolítico se puede hablar de que ya se habla de la vida de clanes y se habla también del totemismo. ¿No? El totemismo. Totemismo, animales que representan a un grupo y que estos clanes van a vivir en grupos y van a tener normas
Van a tener reglas para los suyos, ¿no? Tienen normas y reglas para los suyos, ¿no? Para ellos mismos. El totemismo, figuras emblemáticas que todos deben de tener en el cuerpo. Puede ser mediante tatuajes, mediante collares o partes del mismo animal. Existe el totemismo. Existe un seminomadismo gracias a la horticultura. ¿Qué era la horticultura? Nosotros vivíamos en una cueva y a las afueras de la misma cueva dejábamos las semillas de lo que habíamos comido. Al regresar a esa cueva después de un tiempo, veíamos que habían crecido de manera variada. Muchas de estas especies, de estas semillas, habían dado frutos, se habían convertido en plantas. Entonces, el hombre también, por medio de la observación, se veía que en algunos lugares ya había la aparición de ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, de salmón. Se sabía que en el río podían sacar salmones en los meses de marzo y abril. Y esos meses yo me quedaba en ese lugar con todo mi plan y levantábamos una especie de fuerte, una especie de, no aldea, porque la aldea es algo permanente que van a hacer aquí en el Neolítico, pero era un lugar, un campamento, donde yo me quedaba cierto tiempo hasta que se acabase el alimento y yo recordaba, o el líder recordaba que en otro lugar hay alimento y se trasladaba a ese lugar, ¿no? Entonces vemos un semi-nomadismo. Aún existe la presencia de ser cazadores, de ser recolectores, pero también se va a estos lugares recurrentes donde hay animales, o donde los alces o los venados se reproducían y tenían el lugar exacto donde se reproducían. El hombre iba a esos lugares, y justo en esos lugares se quedaba más tiempo porque era la propicia de la caza, ¿no? Cuando vemos en el Neolítico, primero vemos una evolución en el pulido. El hombre ya maneja el trabajar la piedra, es algo que ya le es fácil, ¿no? Evolución en el pulido. Siguiente, existen talleres de piedra. Si aquí existe la horticultura, en el Neolítico ya está cimentada la agricultura. Si aquí son nómades, aquí son seminómades, aquí ya existen grupos sedentarios. Si aquí son hordas, aquí son clanes, aquí ya son aldeas. Tenemos esta figura de la aldea. Ha habido un cambio bastante drástico en el proceso evolutivo. Si allí el hombre se sustenta solo, se cuida solo, aquí se cuida el que es parte del clan, aquí ya hay el origen, o se origina un ejército, ¿no? Nace un ejército. También se habla que aquí hay líderes. No acá hablamos del matriarcado, pero aquí ya hablamos de líderes que en algunos casos se convierten o son conocidos como sacerdotes, ¿no? Conocen el espacio, conocen el lugar donde va a haber lluvias, conocen el lugar donde se aparecen los animales para ir a cazar. Y también hay un cambio de economía. Se habla de los restos, ¿no? Los restos útiles. Los elementos útiles que van a hacer de la agricultura, ¿no? Se van a poder hacer. Los excedentes de la agricultura. También vamos a hablar de que aquí incipientemente aparecen clases sociales. ¿No? Vemos que hay esto de aquí. Entonces hay un cambio bastante drástico en la edad de los metales. ¿Cuál es la edad de los metales? Edad de
cobre, la de bronce y la de hierro, ¿no? Donde ya vemos, ya no vemos aldeas, aquí vemos ciudades, ¿no? Aquí ya vemos que en la edad de los metales existen ciudades, existen gobiernos, ya hay un manejo de los metales, ya hay una economía de o del excedente, ¿no? También vemos que la religión también se convierte en un culto, y este culto es esparcido, ¿no? También vemos las primeras civilizaciones. ¿Dónde vemos las primeras civilizaciones? En Mesopotamia. Profesor, en Mesopotamia es el único lugar donde se da eso, ¿no? También se da, de hecho, en África, en Egipto y en Francia también van a haber pequeños grupos, ¿no? Que van a empezar emplazamientos que se van a convertir en ciudades, ¿no? Ahora sí, pasamos a nuestro siguiente tema, Mesopotamia. Dentro de este gran valle se van a gestar de manera paralela un grupo de pueblos que luego van a tener importancia, ¿no? Y que uno se va a imponer sobre otros, y cuando termine su reinado, otro se va a imponer sobre ellos, ¿no? Entonces, dentro de los pueblos que podemos tener por aquí, son varios, vamos a mencionar algunos. Uno de ellos es Uruk, otro es Ur. Podemos hablar de aquí de Babilonia, ya como un imperio que va a someter a ellos. Nínive y Sum. Entonces vemos que cuando se habla de Mesopotamia es un conjunto de ciudades-estados que van a someter a otras, y así sucesivamente. Pero antes de ello hay que hablar de sus aportes. ¿Cuáles son los aportes que tienen este conjunto de culturas? No son varios, hay que mencionar los más importantes, ¿no? Los aportes. Están en varios ámbitos los aportes, pero vamos a tratar de no hacerlo tan extenso, de no hacerlo tan denso, ¿sí? Ya te dije a inicios de clases como el Paleolítico, la prehistoria. ¿En qué termina la prehistoria? ¿Dónde termina la prehistoria? Haz memoria. En la escritura, la aparición de la escritura. Entonces, aquí, como aporte, por primera vez, aparece la escritura. ¿Qué tipo de escritura? Muy bien, escritura cuneiforme. Y yo también te dije, ¿no? ¿Cómo se ha traducido esto? ¿Cómo se logra traducir la escritura cuneiforme? A una piedra. Traducido gracias a la piedra Rosetta, ¿no? Ya. Si tenemos la aparición de la escritura, también tenemos las primeras narraciones. Pero estas narraciones ya son escritas, ¿sí o no? Entre ellas están las tablillas del origen del mundo, del origen del mundo. Otro, ¿cuál será? Una leyenda. La leyenda
Muy bien, de Gilgamesh. Bueno, sigamos. ¿Qué otros aportes tienen? Ya hemos hablado un poquito de literatura, pero también tienen aportes en la matemática. Bueno, chicos, soy chiquito, la evolución no llegó a mí. Tenemos en la matemática, vamos a poner los retos en la literatura, manejan el círculo. Ya. Dentro del círculo, 360 grados, hacen la sección 360 grados. Si conocen 360 grados, también que conocen, ¿qué elemento de la geometría conocen? El pi. Son los primeros en hablar de pi. También hablan de un sistema sexagesimal, de un sistema de 12 y de un sistema de 200, ¿no? Para la medida. También conocen 5 astros, no, 5 planetas. ¿Cuáles serán esos planetas? A ver, vamos a ver. Planeta más chiquito, cerca del Sol, Mercurio. Planeta vinculado al amor, ¿cuál será? El Coloso, ese es el otro nombre que tiene el planeta, el Coloso, es el más grande, Júpiter. También conocen Saturno. Y ellos también conocen un planeta rojo. ¿Cuál es? Definitivamente conciben la idea del Sol como una estrella, ¿no? Conocen el Sol como una estrella. También conocen y le dan nombre a las constelaciones. ¿Cuáles son las constelaciones? Las 12 más conocidas por el hombre. Son los zodiacales, ¿no? Y me acuerdo que los caballeros del zodiaco, Libra, Capricornio, pero aquí hay un detalle. Ellos las definen. Los que les dan el contexto son los romanos. Los romanos van a tomar este conocimiento, ya lo vinculan mucho a la adivinación, ¿no? ¿Me entiendes o no? Fácil, si tú has tenido alguna amiga, de repente una chica que se ha acercado y de repente le dice, así no es. Entonces tu Libra, ay, no somos compatibles, pero entonces, esa concepción es romana. Los que van a definir las constelaciones, las 12 constelaciones, van a ser los de Mesopotamia. Y ellos van a tener en cuenta ellos, ¿no? ¿Y cómo observaban todo esto? Aquí facilito en los singulares. Los singulares eran construcciones de 7 pisos que permitían la observación de los astros. Pero para construir un edificio de 7 pisos, ya no se puede usar maderita, ya no se puede usar barro, se tiene que usar, es una invención también de ellos, ¿no? Nuestro amigo, el ladrillo. ¿Quién me puede decir qué es un ladrillo? ¿Qué es un ladrillo? ¿Qué es? Facilita, un ladrillo, un listo, King Kong, acá lo vemos en las paredes, a veces se agarra eso para robarse las letras de los carros. ¿Por qué vamos a hacer un ladrillo? ¿Qué? No. Un ladrillo es el barro sometido al calor y que tiene cierta rigidez. No es como en el Perú que nosotros no conocíamos ladrillo, el cemento, piedra. Nada más resistente que la piedra. Los incas, los más bravos, piedra. ¿Ya? En las culturas de la costa, barro, chuquinchi, suador. Agarro el barro, lo aplasto y lo dejo calentar al sol, le pongo un poquito de paja y algunos elementos para que se glutene, lo aplasto y lo dejo al sol. Pero eso no se compara a un ladrillo. El ladrillo es un objeto de arcilla sometido al calor y que es muy rígido.
y que va a aguantar peso. No, mira cuántos años en Mesopotamia tiene la ley. Nosotros hace, San Juan del Brigancho hace 20 años nomás recién construye las casas sobre la ley. Antes eran los famosos adobes de la batalla. Ya, aparte del ladrillo, ¿qué otra cosa inventan? ¿Qué se da aquí? Algo que sirve en la guerra para cuidar tu cabecita. El casco, ¿no? El casco es un elemento. Y algo para cubrirse de los machetazos, los espadazos, el escudo. También tenemos, aparte del casco y del escudo, tenemos otro elemento. Y después en un periodo lo van a utilizar para destruir a la sociedad. La introducción del caballo en la guerra. Mira, una cosa es ir sobre un caballo y ir matando gente, y otra cosa más fina, un carruaje con ruedas y un caballo llevando y tú matando gente. Claro, es distinto. La velocidad es mayor, la capacidad de llegar a más personas es mayor. Aquí viene otro invento también. Y de aquí, si conocen el círculo, inmediatamente, ¿qué conocen? La rueda. La rueda como un elemento que permitía transportar distintas cosas y también para distintos propósitos. La moneda también es uno de ellos. Estamos allá. La especialización. La especialización del arco y la flecha. Que lo había mencionado en algún momento de la introducción del hierro, ¿no? Por las hijitas, ¿no? También vamos a tener a los guti. Los guti, ¿qué van a hacer? Van a introducir el impuesto. Álvaro Rodríguez. También vamos a tener dentro de lo legal un código. ¿Cuál será este código famoso? El código Hammurabi, ¿no? O también llamada ley del talión. ¿Saben cómo es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Si mata a mi esposa, mata a su mamá, pero ya estamos iguales. ¿No? Y si no me siento saciado, voy y mato a su hermana. O la hago a mi esposo, mi esclava. Y aquí otro detalle de esta cultura. Nace el esclavismo. Se buscaba esclavizar personas, no sé por qué, pero bueno, por mano de obra, ¿no? Si tengo que construir una construcción de 7 pisos, necesito mano de obra. Y si es gratis, mejor, ¿sí o no? ¿A quién voy a esclavizar? A los pueblos chiquititos. Y en algún momento uno de ellos se va a rebelar contra mí. ¿Y qué va a terminar siendo? Va a terminar convirtiéndose en una. También van a haber reyes, ahorita vamos a ir mencionando ellos, que van a unificar Mesopotamia, ¿no? Mediante la fe y mediante la fuerza. Entonces, si te das cuenta, los aportes son bastante interesantes. Ahorita vamos a revisar nuestro material un ratito porque también hay algo que deseo que resalte. Va a ser una consecuencia. Vamos a ponerlo por aquí. De este modo, para que me entiendas, es una consecuencia. Es una consecuencia de pugnas y luchas. ¿Sí? Entre culturas que se ubican en lo que se denominó Mesopotamia. Los sumerios van a lograr una primera unificación mediante la religión. Si bien es cierto, sabemos que son los primeros en inventar la escritura, los primeros en trabajar la rueda, en la agricultura, como la rueda de la agricultura, van a ser sometidos por los acádios, y dentro de ellos salió un primero que tiene el nombre del rey Ismet.
¿Qué significa militar? ¿Sí? A diferencia del término ens y parensi, que son reyes, pero con vinculación religiosa. ¿Sí? Vinculación religiosa. Mientras que los acadios que se imponen ante ellos, tenemos a Sargón I como el unificador, que es un ismed, que es un rey militar, que somete al pueblo de los medios, mediante la fuerza. Luego va a surgir, va a tener importancia el imperio babilónico por su capacidad comercial. Va a tener importancia, aparte de su capacidad comercial, por su capacidad esclavista. También tenemos aquí la presencia de Hammurabi con el código Hammurabi, que eso ya lo hemos mencionado. También tenemos que el imperio babilónico va a someter y anexar pequeños pueblos. ¿Cómo lo hacía? Mediante el intercambio económico. A los incas, ¿no? O sea, no tienes no tienes que te invadir y te destruyan, mejor comerciar con nosotros y ser parte de nosotros, ¿no? Finalmente van a ser invadidos por los hititas, que son los que traen el hierro, por los casitas, que van a traer el carro militar, y que posteriormente el imperio asirio va a tener esa preponderancia, liderado por Ashurbanipal, ¿no? Entonces vemos que en este periodo ya hay contacto con otras culturas, contacto con otras culturas. Dentro de ellos los egipcios, ¿no? Dentro de ellos los griegos, ¿no? Pero los primeros griegos, el primer presidente griego. Luego tenemos el imperio neobabilónico, donde se retoma el aspecto religioso y hay una imposición religiosa, ¿no? Hay una mayor imposición religiosa y todos se someten a esto, de manera voluntaria en algunos casos y en otros de manera honesta.